Gracias a la Academia, gracias a la doctora Warner por tener la oportunidad de comentar brevemente este trabajo. Yo quisiera señalar 3 puntos con respecto a su trabajo y obviamente al ingreso de la doctora Warner a esta distinguida Academia. Pues básicamente la importancia de este proceso de escalación, que en realidad pues lo vivimos todos en cualquier hospital del mundo, pero es una muy interesante perspectiva de saber precisamente qué pasa cuando hay un valor completamente anormal, cuando lo señala ahí en su trabajo, puede crear pánico, y qué es lo que sucede cuando no hay un proceso estandarizado y definido de seguimiento de la identificación de ese valor crítico hacia, pues no digamos al paciente, sino a todo el proceso de atención médica que tendría ese paciente, desde precisamente el técnico de laboratorio, el químico, el servicio responsable, el médico tratante y, por supuesto, el paciente mismo. Entonces, en este trabajo, la doctora Warner, en un enorme esfuerzo de cientos de miles, sin duda, de exámenes de laboratorio, pues logra identificar este número de más de 200 valores críticos y plantea en este breve trabajo y esta breve presentación que nos hizo el cuándo, el cómo, con quién y en qué tiempo se puede solucionar y de qué manera se puede responder a este valor crítico. Y lo que hace, pues es lo que ha caracterizado a la doctora Warner desde hace muchos años, es el control de calidad y la calidad de los servicios, y en este sentido, en el contexto del laboratorio clínico, en donde, como ya lo ilustró, hace un proceso multidisciplinario integral, en donde creo que un punto a destacar es la educación de las diferentes fases. Y creo que aunque tengamos la mejor computadora, el mejor equipo, si no existe este proceso precisamente de sensibilizar a los diferentes pasos, pues simplemente no podemos llegar a ello. Y lo que yo quisiera resaltar, pues es que se solucionó en un periodo récord con este gran impulso que tiene en todo lo que hace la doctora Warner para optimizar los controles de calidad, para reducir estas llamadas de pánico y establecer precisamente cuál es el mecanismo que pudiera hacerse. Trasladado a nuestra realidad en México, pues obviamente el contexto es fundamental. Sin embargo, no he visto a lo largo del tiempo en la práctica, al menos oncológica, en cancerología, que obviamente todos los días hay niveles de pánico o niveles centrales de decisión y no hay un proceso de ello. Es fundamental, a veces que sabemos que el paciente oncológico puede tener niveles bajos de cualquiera de los elementos sanguíneos que pone en riesgo de inmediato. Y pues ese proceso de alguna manera depende directamente del médico. No veo cómo en el contexto nacional es el paciente el que lo tiene que enterar, entonces habría que contextualizar y tener como modelo el ejemplo de la doctora Warner, qué hacer con esos procesos, a quién hay que educar, cómo podemos optimizarlo. Y claro, el ejemplo de cancerología pues es extremo precisamente por los valores cruciales, pero en general en el paciente diabético, en el paciente anémico, como ella lo señaló, pues quiere ser un punto fundamental. Entonces, concluyendo este breve comentario del primer punto que quiero hacer, es que la doctora Warner con su trabajo nos hace el cuándo, cómo, con quién, los tiempos y resultados de cómo optimizar estas llamadas de pánico y cómo está reescalamiento y comunicación para mantener los controles de calidad. El segundo punto que yo quisiera señalar, la trayectoria brevemente de la doctora Warner. Nos conocimos hace pocos años, ella como pasante del servicio social, yo como residente de nutrición bajo la tutela del doctor Pérez Tamayo. Se formó posteriormente como patóloga clínica y patóloga quirúrgica en la Universidad de Emory y luego afortunadamente regresó a México, en donde se incorporó a cancerología por varios años y optimizó tanto en el área de patología quirúrgica, pero principalmente en el laboratorio de patología clínica de cancerología, óptimos controles de calidad, en donde hoy por hoy son más de 1,5 millones de estudios anuales que se realizan en dicha unidad y que sin duda el impacto que tuvo la doctora Warner fue fundamental. Y por último, pues señalar que la doctora Warner, aunque es mexicana, americana, lleva años viviendo en Estados Unidos,
Siempre ha estado dispuesto a apoyar a México, siempre participa en congresos nacionales de patología, de laboratorio clínico. Sus publicaciones ilustran esta gran capacidad de colaboración, tanto nacional como internacional, de manera que lo único que me queda decir por ahora es darle la más cordial bienvenida a la doctora Warner a esta distinguidísima academia. Qué bueno que sigue siendo mexicana, qué bueno que viene a México cuando la llamamos y que sin duda su trabajo de ahora en adelante pues seguirá contribuyendo a la optimización de la calidad, en este caso de este instrumento fundamental que son los parámetros óptimos del laboratorio clínico para el beneficio del paciente tanto en Estados Unidos y sin duda aquí en nuestro país. Bienvenida, doctora Warner, y es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida a la academia.